El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Y llega el momento ahora del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en nuestro programa. Y bueno, tenemos propuestas muy importantes para este mes de diciembre, como por ejemplo la propuesta del Candlelight en la sala Alejandro Casona de la calle Solís 485. Candlelight es algo que tiene que ver con las velas, también una propuesta musical con luz de velas, algo realmente importante. Hoy, por ejemplo, esta tarde a las 5 de la tarde, hora 17, gran baile Navidad victoriana, una excelente propuesta, así que para que lo tengan en cuenta. El jueves 12 a las 19, Anillos y Dragones y tributo a Adele también. Como el viernes 13 a las 19, tributo a Taylor Swift y clásicos del rock. El sábado 14 a las 19, éxitos navideños, ideal para esta época. Domingo 15 a las 19, Navidad clásica. Y el lunes 16 a las 19, Queen versus ABBA y Coldplay versus Ed Sheeran. Una excelente propuesta en el Centro Asturiano, en la sala Alejandro Casona, allí en la calle Solís 485, para que todos puedan disfrutarlo realmente. Y ya la tenemos en línea a quien preside justamente la institución, a quien preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, que es nuestra querida amiga Pilar Simón. Hola Pilar, buen día, buen sábado, bienvenida, ¿cómo va? Hola Oscar, buen sábado para ustedes también. Bien, gracias a Dios todo bien. Bueno. Terminando el año ya Sí, pronto. ya lo creo. Y muchas actividades que tuvieron ustedes este año, realmente lo quiero destacar, Pilar, porque por un lado han trabajado muchísimo en este 2024 con todo, desde el Asturiano Team 60, las actividades que han llevado adelante y ya obviamente con vistas al 2025 también, es así, ¿no es cierto? Sí, correcto. Esperemos seguir en la misma línea que transitamos este año, poder seguir incrementando las actividades que tenemos y manteniendo las que tenemos ya. Claro. El sábado pasado tuvimos la fiesta de finalización del año de tenis. Sí. Realmente tenemos una academia de tenis maravillosa. Uh-huh. No solo entrenan chicos que tienen discapacidad en sillas de ruedas, que realmente es admirable verlos. Sí. Hay chiquititos que no pueden ni si tenemos chiquitos no de silla de ruedas, sino los otros que no tienen discapacidades, que de 4 y 5 años que apenas pueden levantar la raqueta. Ay, mi amor. La verdad que son divinos. El otro día verlos, porque hicieron la exhibición, excelente. La verdad tenemos una academia que tiene más de 80, 90 chicos. Bien, excelente. De todas las edades, de todas las categorías. Y bueno, por supuesto, entrena en nuestra institución el número 1 de la Argentina, Javier Fernández. Claro. Gustavo Fernández, perdón. Fernández, exactamente. Y Pilar, otro tema. Hay que destacar también la infraestructura que tiene el Centro Asturiano, las canchas que tienen realmente, Pilar, son todas unas maravillas, realmente, todo, en todas las disciplinas, realmente. Sí, la verdad que tenemos un club muy bonito, cuesta mantenerlo, pero bueno, hacemos un gran esfuerzo y creemos que salimos adelante, pese a que el año no haya sido un año extraordinario para la economía del país, nosotros no nos podemos quejar. Claro en muchas disciplinas hemos tenido muy buena representación. En esgrima, por ejemplo, que esgrima no es algo típico de los asturianos, ni un deporte o una actividad muy conocida, realmente muy buena actuación. Claro. Que de hecho, el día del asado, que es el domingo, mañana, vamos a premiar, vamos a reconocer a todos nuestros deportistas que han tenido una actuación destacada en su actividad. Perfecto. Así que este año lo incluimos en el asado de fin de año, ya que no pudimos hacer la fiesta del deporte con todas las actividades, porque realmente se hubiese hecho muy largo. Claro.
porque tenemos muchos deportistas, muchas actividades y realmente premiarlos a todos en un solo acto hubiese sido un poco difícil. Estoy viendo acá en internet, show de patín artístico, el cierre el sábado 14, la vuelta al mundo. No me lo imaginé jamás que había Sí, un show. hacen unas hermosos los actos que hacen los de patín y gimnasia artística. Mirá vos. Realmente es para destacar también. Este sábado también tienen la fiesta, creo que la gente de vóley. Sí, hoy de 19 a 21. Acá lo tengo. Fiesta Eso, fútbol. vóley. Fiesta Fútbol también. Sí, fiesta fútbol 11. Hoy de 19 a 21, pero las disciplinas todas que ustedes llevan adelante en la institución, Pilar, es algo que realmente hay que resaltarlo, sin lugar a dudas. Sí, Así la verdad que de un tiempo a esta parte hemos incrementado mucho las actividades deportivas. Bien. Lo que tratamos es de no olvidarnos de nuestras raíces, Claro. de lo que es típico de Asturias. Y antes que me olvide, Sí. la sidra asturiana Sí. fue nombrada Patrimonio de la UNESCO. Exactamente, ha sido patrimonio. Sí, estaba viendo justamente esa cultura sidrera asturiana declarada Sí, justamente sí. como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Sí. Así Sí. que sí, La sí. verdad fue una alegría grande haber podido conseguirlo. Sí, exactamente. Estaba viendo a los muchachos de Teitú Sidra, justamente Sí. tirando, también los muchachos de Griffin también. Bueno, todos realmente lo que tienen la cultura de la sidra y que se ve Sí. expresada de alguna manera cuando uno lo toma en una copa. Pero hablando de copas, Pilar Simón, mañana tú estabas comentando que se viene el asado. Contanos, porque ya está casi todo listo, todo preparado para mañana, el gran asado de fin de año 2024 del Centro Asturiano de Buenos Aires. Cuéntanos un poquito, Pili. Bueno, como todos los años, empezamos con el chorizo y la morcilla, después seguimos con el asado, el vacío, el pollo, las ensaladas, Bien. postre helado, Sí. y para brindar vamos a tener sidra y pan dulce. Bien. Lo que sí se puede comprar la bebida, el costo de la tarjeta no incluye la bebida. Perfecto. La bebida se puede comprar allá o la pueden llevar. Ajá. Y también vamos a tener la visita de Papá Noel. Ah, viene Papá Noel. Bueno, excelente, Va a entonces, qué venir lindo. Papá Noel, así que los chicos váyanse preparados, Bien. porque va a venir Papá Noel. Bien. Y bueno, vamos a tener, por supuesto, a nuestro conjunto Pelayo, Claro. que no nos puede faltar. No, más bien, el conjunto Pelayo con toda la banda de gaitas. Así que, señoras y señores, mañana, domingo 8 de diciembre, a la 1 de la tarde, gran asado, fin de año 2024. ¿Todavía hay tiempo para aquellos que se quieran anotar, Pilar? Sí, pero que no esperen a último momento, por favor. Está bien, entonces... Aunque no paguen la tarjeta, por lo menos que la reserven. También se puede pagar a través de una transferencia, si Bien. es que no pueden ir hasta allá. Bien. Pero no esperen a último momento, porque la carne no se estira. No, más bien, más bien. Les voy a dar un teléfono de fácil numeración para los amigos oyentes. 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Si quieren participar mañana en el campo Covadonga del gran asado de fin de año 2024 de la institución, Avenida Libertador 1081, Vicente López. Al lado está también, obviamente, el estacionamiento, aquel que quiere ir con coche. 11 51 58 58 58. Apurarse porque si no, realmente sería lástima perder un momento así. Pero bueno, pregunto, ¿qué pasa porque el 14 de diciembre, el próximo sábado, arranca la temporada de pileta? Es así, ¿no es cierto, Pilar? Y no se la pueden perder este año, porque la verdad hemos hecho una inversión grande, hemos arreglado las dos piletas. Bueno, una ya la habíamos arreglado el año pasado, pero habían quedado algunos detalles que los hemos terminado o estamos terminándolos. Y aparte hicimos toda la remodelación de los dos vestuarios. Bien. La verdad que los vestuarios van a quedar espectaculares.
Ajá, bien. Es una obra que hemos hecho, hemos invertido mucho dinero. Había que hacerlo porque hacía mucho que no se hacía nada en los vestuarios, Sí. pero van a quedar espectaculares. Perfecto. Así que no se pueden perder la pileta este año porque va a estar buena, Perfecto. esperemos que nos acompañe el tiempo también, Ujú. y bueno, también va a empezar la colonia. Sí. Ya saben que es para chicos desde 4 años hasta, no sé, 16, 15, 16, Sí. no sé hasta qué eso, hasta los 14. Sí. Tenemos todas las edades. Bien, perfecto. Puede ser mediodía, pueden ser jornada completa, bien. Puede ser mes completo, puede ser quincenal. Ajá. Así que va a estar buena también la temporada de colonia. Perfecto, excelente. Así que bueno, amigos, si tienen alguna inquietud nos llaman acá al programa, si no, con todo gusto directamente llaman al 11 51 58 58 58 para el asado de mañana a partir de la 1 de la tarde, sino también alguna actividad que quieran saber de la institución. No se olviden que el 14 de diciembre se inaugura la pileta, la temporada de pileta 2024-2025, y además un valor agregado a todo esto, que aquel amigo que se quiera asociar, sea o no de la colectividad española, y se quieren asociar a la institución, las puertas del Centro Asturiano de Buenos Aires están abiertas para todos, en la calle Solís y en el Campo Covadonga. Es así, ¿no es cierto, Pilar? Correcto. Y además seguimos con todas las actividades en nuestro hermoso teatro. Claro, la Sala Alejandro Casona, que realmente este año han trabajado y mucho, y ya sé que ya están elaborando un montón de cosas para el año que viene, que eso es muy importante también, Pili, ¿eh? Sí, así es. No se cortan las actividades en verano. Perfecto. Los espectáculos continúan. Exactamente. El show debe continuar, como dice el refrán, ¿eh? Sí. Es así. Así que, es. amigos, recuerden, de lunes a viernes de 10 a 18, la administración en Capital del Centro Asturiano, en la calle Solís, 4381-0654, reitero, 4381-0654. También hay un teléfono de fácil numeración, 11 51 58 58 58. 11 51 58 58 58, más los mails, que es asturiano1081 en números @gmail.com, y también informativos @centroasturianobsas.org.ar. Bueno, Pilar, yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, y bueno, nos estamos viendo próximamente, ¿te parece? Bien, gracias. La agradecida soy yo y toda la colectividad asturiana por lo que vos hacés por todos nosotros. Bueno, es un gusto, Pilar. Gracias por estar con nosotros en el programa, y para cerrar la charla contigo vamos a disfrutar a esta intérprete, Anabel Santiago, muy especial, junto a José Luis Remis, y esta versión de Xalaneru. Muy buen tema para compartirlo. Disfrutamos la Muchas música, gracias. Pilar. Un beso Muchas enorme. Gracias, Oscar. Gracias. Igualmente para vos y tu familia. Gracias. Quedamos en línea privada. Pilar Simón, que preside el Centro Asturiano de Buenos Aires, amigos, charlando un poquito de todo lo que se ha llevado adelante este 2024 y ya proyectando el 2025. La música bien genuina de Asturias para todos ustedes. Vamos. No.